Bien, voy a compartir unos textos de Chuang Tzu, de un libro, el libro primero, cuyo título es Interioridades, y luego hacer ciertas correlaciones con este, que tiene unos textos antiguos del Zen procedentes de Tung Huang, los más antiguos que se conocen. Las referencias son meramente informativas, no es que tengan alguna importancia. El punto es el punto número 10 del libro de Interioridades, y dice así. Chuang Tzu preguntó a Chuang Tzu: he oído decir al maestro que los santos no se ocupan de negocios. Aquí una aclaración. Con santos se refiere a lo que en el budismo se llaman despiertos o iluminados. Este es un texto taoísta, o sea, chino. Continúo. No van tras los bienes, no huyen de los males, no les gusta andar procurándose cosas, ni trepar por el Tao. Se contentan con haber llegado a él. Hablan con el silencio. Teniendo que decir, se callan. Así se ciernen en las alturas, fuera del polvo, se refiere a lo mundanal. El maestro critica la vaguedad de esta doctrina. En este caso, Chui Tzu, cuando habla de que el maestro critica esta doctrina y habla de esta manera, se refiere a Confucio. Él está diciendo que Confucio dice estas cosas y critica esta forma de proceder. Es importante entender que aquí no estamos hablando de filosofía, estamos hablando de un modus vivendi, de una forma de proceder, de un ethos, de una manera. Yo, en cambio, dice, continúa hablando Chui Tzu, la considero como realización maravillosa del Tao. Paso a explicar. Se presenta entonces Chui Tzu frente a Chuang Tzu y dice: mi maestro, el maestro Confucio, dice tales y tales cosas del procedimiento de quien se aboca al Tao. ¿Está bien? Porque el taoísmo no es una religión, así que no podría decir que al seguidor del Tao. Inmediatamente dice esto que dice Confucio, yo no acuerdo. Y dice, yo en cambio la considero a esta actitud que estaba nombrando, que leí antes, como una realización maravillosa del Tao. Y le dice a Chuang Tzu: ¿qué le parece a su merced? ¿Está bien? Chuang Tzu le contesta: si el mismo emperador Huang Ti se ofuscó al oírla, ¿cómo la puede entender Confucio? Se ofuscó al oír este procedimiento, esta forma de vivir. ¿Sí? Tú mismo, le dice Chuang Tzu a Chui Tzu, que es el interlocutor, tú mismo te has apresurado demasiado en tu cuenta. Has visto el huevo y ya estás buscando el gallo que ha de nacer de él. Has visto la flecha, de la ballesta se refiere, y ya estás buscando la fritada de la tortorilla, o sea, del ave. Ya estás buscando la presa cocinada y apenas has visto salir la flecha de la ballesta. Intentaré decirte mis desvaríos, le dice Chuang Tzu. ¿Por qué desvaríos?
Porque la enseñanza esotérica del taoísmo ha sido llamada en aquella época la doctrina de los locos. ¿Sí? Digamos que en varias partes, tanto Lao Tse como Chuang Tzu, dos de los más fuertes exponentes del taoísmo, ya han dejado cuenta de que se requiere cierta especie de tontería, de locura, no en el sentido patológico del término o en el sentido en que lo entenderíamos hoy, porque digamos, para mantenerse ecuánime, como dice al principio, sobre la adquisición de bienes, sobre la ambición, no esquivar o alejarse de lo que consideramos una calamidad, ni estar detrás de lo que consideramos fortuna, obviamente en la sociedad tanto de aquel tiempo, y estamos hablando 2500 años atrás, como en la sociedad actual, sería considerado un loco. Podemos ver esto también en Foucault, cuando él habla de la dessujeción, digamos. Justamente es esta forma de procedimiento, de proceder que tenemos, que nos ata y nos hace compartir objetivos con los otros sujetos sociales, lo que hace posible, o podríamos llamar también, es el proceder adecuado, ¿está bien? Y lo que consideraríamos lo normal, entre comillas. Por lo tanto, estas personas de las que estamos hablando aquí están de alguna manera desujetados y en ese sentido, pues se los considera locos. Incluso Fedro, en el Fedro de Platón, está bien, a este entusiasmo por lo divino se lo llama también locura. Se puede buscar el texto. Es por esa razón que Chuang Tzu se dirige a Chu Tzu y le dice que intentaré decirte mis desvaríos. Hecha la aclaración, continúo con el texto. Los querrás oír también como desvaríos, o sea, le está diciendo, querrás escuchar, es un juego que le hace, ¿no? Te voy a hablar de mis locuras, le dice. ¿Querrás escucharlas como locuras? Eso es lo que hábilmente Chuang Tzu le pregunta. Junto mi persona al sol y a la luna. Abrazo el espacio y el tiempo y lo uno todo. Dejo a las cosas en su estado confuso y caótico y estimo lo mismo al esclavo como al noble. Cuando todos andan afanosos, el despierto permanece apático cual un estólido. Nuevamente voy a hacer una referencia de Platón, que también describe al sabio de la misma manera, torpe, desmañado, ignora, e incluso dice él, hasta la calle donde vive, y dice por allí Platón, creo que en el Teto, que vive para Dios y no le importan las pequeñeces. O sea, fíjense que es muy importante el acento sobre la cuestión de la no discriminación de aquel que ha despertado, vamos a llamarlo así. La palabra hay que tomarla entre comillas. Respecto de lo que es importante y lo que no, tomando la referencia de lo que lo social, lo simbólico nos dicta.
Por eso dice, y retomo el texto, cuando todos andan afanosos, preocupados, ¿no?, el despierto permanece ecuánime, sería. Dice apático, viene de apateia, del griego, podríamos agarrar por ese lado, pero hay que tomar en cuenta que quien está hablando acá es Chuang Tzu, no un griego. Las referencias que hago al pensamiento griego son en el hoy, teniendo yo las referencias. No es que él lo haya querido citar a Platón, supongamos, ¿no? Continúa Chuang Tzu, junto todos los tiempos y en la unidad, ¿no? Es decir, él dice que el despierto junta todos los tiempos y en la unidad realiza la pureza. La pureza, aquello que no está contaminado, aquello que no está adulterado, no está alterado. Si pues todos los 10.000 seres son eso, y todo y todos entrañan en sí a la verdad, al es, ¿sí?, ¿cómo puedo saber yo que el amar la vida no es una aberración y que el aborrecer la muerte no es como el haberse extraviado siendo niño pequeño y no saber luego volver a su propia casa? Es muy importante, a partir de esto que está diciendo acá Chuang Tzu, trata de explicarle a Chu Xiu que tal cosa como la vida y la muerte son producto de la confusión y que qué puede él en realidad saber de esto. En el siguiente punto, el punto 11, continúan la conversación y Chuang Tzu dice: los que sueñan que están bebiendo en un banquete, al despertar al amanecer, lloran de pena. Al contrario, los que sueñan que están llorando, al amanecer se encuentran que están divirtiéndose en una cacería en el campo. Cuando sueñan, no saben que sueñan. En el mismo sueño, tratan de interpretar y comprender sus sueños. Esta parte es maravillosa. Ese es el caso nuestro. Estamos en sueños tratando de comprender nuestros sueños. Es como tratar de levantarse a uno a sí mismo tirando de sus propios cordones. Esta metáfora ya la he usado. Es un imposible. Un sueño más. Continúo. Al despertarse, ven que no ha sido más que un sueño. Solo con un gran despertar se puede comprender el gran sueño que vivimos. Les recuerdo que esta metáfora del sueño y del despertar, hay que recordar que Buda, la palabra viene de Bud, de despertar. El Buda es el despierto. Incluso esa palabra es la raíz de la palabra despertar en ruso, porque bueno, Rusia está al lado en el mismo continente y la palabra no se ha modificado y es Budit, despertar, ¿no? Esta metáfora, les decía, la toma también Heráclito. Luego voy a ver si encuentro el texto y se los leo. Es muy interesante porque es casi literal. Repito y retomo entonces. Solo con un gran despertar se puede comprender el gran sueño que vivimos. Los estúpidos se creen despiertos. Presumen de ser una vez reyes y otra pastores. Fíjense que él dice, el que sufre está durmiendo y el que la pasa bien también está durmiendo. Y en este sueño se presume de la identidad, de ser tal o cual cosa. ¿Está bien? Es muy importante estos detalles.
Ciertamente, continúa Chuang Tzu, Confucio y tú con él, los dos, estáis soñando. Yo que digo que vosotros soñáis, sueño también. Esto tiene por nombre misterio. Cuando después de 10.000 generaciones nos encontremos con un varón despierto, tendremos su explicación de la mañana a la noche de este misterio. Ahora, y acá Chuang Tzu, esta es la mejor parte, Chuang Tzu va a explicar, a partir de lo que voy a leer a continuación, cómo la mente y la estructura binaria de la mente, al ser un fenómeno relacionado con el lenguaje, estamos hablando de la mente con minúsculas, él luego puede utilizar la palabra mente, o así se traduce en esto, en la mayoría de los casos, pero no refiriéndose a la mente ordinaria, a la mente del discurso, a la mente de la palabra. Él ahora entonces va a avanzar sobre esta cuestión de en sueños, y he perdido en el mundo de las palabras y las discriminaciones y las categorías, qué es lo que sucede cuando uno trata de entender. Entonces dice, cuando llegue un despierto, él lo va a explicar así. Ahora, si yo y tú discutimos y tú me vences a mí, y yo no te puedo vencer, ¿acaso por eso en realidad será verdadero lo tuyo y falso lo mío? Pregunta Chuang Tzu. Si al contrario yo te venzo y tú no puedes vencerme, ¿acaso yo estaré realmente en la verdad y lo tuyo será realmente falso? Tal vez será verdad, tal vez no será verdad. ¿Ambos estaremos en la verdad o ambos estaremos en el error? Yo y tú no podemos averiguarlo. Los hombres, en efecto, estamos metidos en esta oscuridad. Acá se ve muy claro esta cuestión muy interesante. Voy a citar acá a Lacan con su definición de sujeto, hablando de esta circulación, el sujeto como esta circulación entre dos significantes. Cuando él dice, el sujeto es lo que un significante representa para otro significante. El sujeto está perdido entre los significantes, entonces en ese sentido es un efecto de circulación entre los significantes. Y es aquí lo que está describiendo a la perfección Chuang Tzu. Y la cuestión de la verdad en medio de eso. Algo sobre lo que avanzaré en todo caso en otro video. Continúo. Ni yo ni tú podremos averiguarlo. Los hombres en efecto estamos perdidos, estamos metidos en esta oscuridad. La opacidad, la oscuridad del significante, de la palabra. ¿A quién llamaremos para que nos rectifique? Sigue Chuang Tzu. Si quien viene a rectificarnos es de tu opinión, entonces éste consentirá contigo. ¿Cómo podrá, pues, rectificarte? Si es de mi opinión, el que quiere rectificarnos, siendo de mi opinión, ¿cómo podrá rectificarme? Si es de una opinión distinta de la tuya y de la mía el que venga a rectificarnos, ¿cómo podrá rectificarnos siendo él de opinión distinta? Si es el que viene a enderezarnos de la misma opinión que la tuya y la mía, ¿cómo podrá rectificarnos siendo de la misma opinión que ambos? Así, ni yo, ni tú, ni un otro podremos saberlo. Vamos todavía a esperar a alguien más. ¿Qué significa acordar con las diferencias del cielo? Es decir, Chuang Tzu se refiere acá a las diferencias naturales, en el sentido que el taoísmo le da a la palabra natural. Y continúa. Digo, dos puntos. Es y no es. Así
y así no. Si el es realmente es, este es será, de por sí, diferente del no es, y no hay por qué lo venga yo a distinguir. Es la posición que él toma. Si el así es realmente así, este así será diferente del no así. Tampoco tendrá necesidad de que yo lo distinga. Haciendo pues las voces o las palabras que están en dependencia de sus significados, como si no dependieran de ellos, ajustarse a la realidad de la naturaleza celeste de las cosas e ir tirando así hasta el fin de la vida. Olvidar diferencias de tiempos y olvidar esa justicia, la que dictamina del es y del no es. Remontarse hasta el infinito y en el infinito asentarse y reposar. Esta es la respuesta que le da Chuang Tzu a su modo, a su etos de encarar estas cuestiones. En el siguiente punto, el 12, continúa. La penumbra preguntó a la sombra. Hace un momento su merced andaba, ahora está quieto. Hace un momento se sentaba y ahora se levanta. ¿Por qué no se contiene? La sombra le contestó. ¿Acaso no obro en dependencia de otro? Aquel de quien yo dependo, ¿no obra tan bien como yo en dependencia de otro? ¿No dependo yo como la serpiente de sus anillos y la cigarra de sus alas? ¿Cómo sé yo por qué es así o por qué no es así? Y continúa. Antiguamente, Chuang Tzu, todos los nombres que se le da a Chuang Tzu, soñó que era mariposa. Revoloteaba gozosa, era una mariposa y andaba muy contenta de serlo. No sabía que era Chuang Tzu. De pronto se despertó. Era Chuang y se asombraba de serlo. Ya no le era posible averiguar si era Chuang que soñaba ser mariposa o era la mariposa que soñaba ser Chuang. Chuang Tzu y la mariposa son cosas bien diferentes. Así son las transformaciones de las cosas. Y aquí termina este capítulo 2 de ese libro. De aquí es de donde se ha tomado esa famosa metáfora relatada por Chuang Tzu, donde cuestiona justamente la entidad, ¿no? Chuang Tzu está cuestionando eso y está mostrando cómo la entidad está en relación al sueño. Algo que nos lleva a la cuestión de la conciencia. Y para eso voy a tomar otro libro. Voy a leer un pasaje sumamente importante. Resumiendo, dice, hay 4 tipos de mentalidad. En primer lugar, la que se aparta de la verdad. Esa es la mentalidad de quienes van por la vida como personas ordinarias. Esa es la mente con minúsculas. En segundo lugar, la mentalidad que se vuelve hacia la verdad. Esto significa aborrecer nacimiento y muerte. Y por tanto, buscar el nirvana e ir hacia la quietud. Es la mentalidad llamada Sravaka. Fíjense qué importante, porque muchas personas creen que
en el Zen o en el budismo la cuestión de la reencarnación es importante. No es así, no es así. Cuando Ueda Fu preguntaba acerca de esto, dijo que eso no era importante, que digamos evade la cuestión, y dijo, puso una metáfora donde dice, si usted es herido por una flecha y está mal herido, y cuando yo voy a tratar de curarlo, usted empieza a preguntarme cuestiones sobre ¿y de qué esta flecha? ¿Y quién tiró del arco? ¿Y de qué estaba hecho el arco? Mientras hace todas estas preguntas, usted morirá. Lo importante en ese instante es curarlo, sacarle la flecha. De esa forma, lo importante, dice Buda, no es enredarse en las especulaciones obsesivas de la mente, neuróticas, sino obrar, actuar. Y ese acto es la meditación. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque en realidad la mente discriminativa es un modo de funcionamiento del cuerpo. Y tiene que ver con la polaridad propia de todo lo manifiesto. Y los sentidos, de ahí que se advierta tanto en el hinduismo, en el budismo, perdón, y en el zen y en el taoísmo acerca de los sentidos, la trampa de los sentidos. En algún momento lo desarrollo más. Como dice por ahí Jesús, yo creo que es en Mateo, ahora no recuerdo bien, dice esto de mirar al cielo y de el único ojo, la mirada de un ojo. Esa mirada de un ojo se refiere a Ajna, Ajna Chakra. Se refiere a la mirada interior y esa es otra forma de funcionamiento. Lo que están son metáforas para hablar de que es posible funcionar de manera tal que uno no discrimina dualidades opuestas, sino que ve las formas como fenómenos fugaces de lo mismo, de lo que siempre es. Entonces hay dos mentalidades, la mentalidad que discrimina, la mentalidad dualista, y la mentalidad, o la forma de funcionar corporalmente, el modo que tiene como efecto una mentalidad unificadora. A esta mentalidad es a la que se refiere como aquella que busca el nirvana. A lo cual entonces uno puede preguntarse sobre el deseo, ¿no? Puede preguntarse, bueno, pero entonces hay un deseo de la búsqueda del nirvana, tomando en cuenta que además, luego vamos a ver que el nirvana no existe como tal, no hay tal nirvana, no hay diferencia entre el nirvana y el no nirvana. Para esto es importante entender que cuando lo vital en uno, que nos precede y nos sucede, y que está presente en todo es vitalidad, es dinamis, cuando lo vital se articula, se enlaza al discurso, a la palabra, y de ese modo a lo social, ¿está bien? Lo que vamos a tener entonces es el fenómeno del deseo. Va a ser cuando uno va a decir, bueno, quiero un iPad, quiero un auto, quiero un título, quiero sí, toda la parafernalia de cosas que se pueden querer y que hacen posible que esta vitalidad mía sea por este enlazamiento dirigida a lo social. Ahora bien, esto es efecto de la mente. Podría detallar el procedimiento, el proceso por el cual sucede esto, pero lo importante es que quiero que se note que cuando esto vital, en cambio, es tomado por la conciencia, no estoy diciendo por la mente, estoy diciendo por la conciencia. La conciencia no es la mente. Podría usar una metáfora y decir que la conciencia, que debe ser, que surge en el cuerpo, como surge en la planta la flor, o sea, que está en potencia allí. ¿Todas las plantas pueden tener flores? Sí, todas las plantas pueden tener flores. ¿Todas las plantas tienen flores? Pues no, tienen que llegar a cierta madurez para que eso suceda. ¿Es bueno tener flores? No es bueno ni es malo.
¿Hay que tenerlas? Pues no necesariamente, no. Entonces, lo importante es entender que puede acontecer la flor, puede acontecer la flor. Cuando la conciencia, entonces, como la flor, en el ser humano, acontece y se une a la dinamis propia, a este movimiento vitalizador que puebla todo lo que es y nutre todo lo que existe, lo que aparece es algo que los chamanes, por ejemplo, llamarían voluntad. No es lo mismo, por lo tanto, voluntad que deseo. El deseo es entonces lo que sucede a partir de la mente. De esto vital, podríamos llamarlo pulsión, podríamos llamarlo tendencia actualizante, podríamos llamarlo en el lenguaje astrológico la instancia Marte, ¿está bien? En realidad son palabras que nos ayudan a tener un lenguaje común, pero no tiene importancia la palabra. Es importante ver la cuestión, ver que todo se mueve y todo es dinámico, intensamente dinámico. Quizás uno ve que el escritorio está quieto, pero a nivel atómico, cuántico, etc., todo está en permanente movimiento, en permanente vibración. Es difícil pensar en algo que simplemente se mueva, o sea, en un movimiento sin objetos, en puro movimiento, ¿está bien? En que exista un campo de puro movimiento. Entonces, cuando ese puro movimiento, ese vital, eso que llamé pulsión, dinamis, como quieran llamarlo, se asocia, se enlaza al plano de la mente, surge el deseo. Cuando en cambio surge la conciencia, como una mente ya con mayúsculas, y voy a tomar el ejemplo que quise explicar antes, que es que entonces si yo tomo una taza, la taza sería la conciencia. La mente es el contenido de la taza. De forma tal que ustedes lo ven, mi mente puede tomar, yo puedo ser partidario de, supongan ustedes, el cristianismo o del judaísmo, puedo ser partidario o tener una posición política u otra, etc. Pero hay una capacidad mía, una potencia que hace posible que yo pueda tomar estas posiciones. Esa instancia de la potencia, de la capacidad, es la taza. Y eso va a ser la conciencia, vamos a llamarlo así. Y el contenido que puede tomar es la mente. Ahora, uno no se identifica con la taza, uno se identifica con el contenido. Esto es decir, como que la taza crea ser el café y quede sujetada ahí, queda cristalizada a su contenido. El proceso de la meditación conduce a que la taza se haga consciente de sí como potencia, como disponibilidad. ¿Está bien? Claro, ya no hay identificación, como pasa en el caso del café, ya no se da ese proceso. Cuando, de todas maneras, está lo vital allí, así que cuando aparece entonces la conciencia y lo vital, lo que va a emerger ya no es el deseo, es la voluntad y es el acto inmediato. Es importante entenderlo porque en las traducciones de los textos se habla de buscar el nirvana o el deseo del nirvana, pero la traducción es incorrecta, no hay un deseo del nirvana. Llegado a un punto hay un movimiento hacia el nirvana. Es un movimiento consciente, sí, pero no es un movimiento del deseo. Es un movimiento que podríamos decir, es intencional, sí, pero no tiene un sujeto intencional. Es pura intención. Simplemente hay un despliegue hacia ese estado de conciencia, hacia esa posibilidad, hacia ese potencial, ¿no? Uno podría cuestionar esto y podría decir, ¿puede suceder sin conciencia intencional, sin yo y sin deseo, que acontezca en una persona el emerger de un estado X de conciencia? Pues sí, lo vemos en la naturaleza, es decir, no hay un yo que funcione en una planta, sin embargo la planta
produce flores y frutos y sigue en su permanente despliegue. La naturaleza toda está en despliegue. Nosotros le damos demasiada, ¿cómo decirlo? Nos ufanamos demasiado del ego discursivo y sintáctico, como si eso fuese la gran cosa. Voy a continuar con el texto, hecha la aclaración de la cuestión de la mente, porque dice que hay dos mentes, ¿sí? Como dije antes, la mente ordinaria y la mente que vuelve hacia la verdad. Hay que aclarar qué es la verdad, luego vamos a entrar ahí. En tercer lugar, dice, la mente que entra en la verdad. Y sé que ya está hablando de un tercer tipo de mente. En principio, la mente normal, entonces, la mente ordinaria, la mente discriminativa, la mente perdida. En segundo lugar, la mentalidad que se vuelve hacia la verdad y que se dirige o busca, llamémosle el nirvana. Pero esa no es la mente que el Zen busca. En tercer lugar, aclara, la mente que entra en la verdad. Y dice algo muy importante, dice, aunque derribes las barreras, se refiere a las barreras que hay en el sendero, ¿no? Los obstáculos en el crecimiento, en la expansión de la conciencia en términos de la psicología transpersonal. Aunque derribes las barreras y reveles la verdad interna, objeto y sujeto no quedarán anulados. Es muy interesante. Es muy interesante. No es que las distinciones se anulen. ¿Sí? Continúa. Esta es la mentalidad del bodhisattva, o sea, del despierto. Es la mente que entra en la verdad, no es la mente que busca la verdad. Y que se haya revelado la verdad a esta mente no significa que las distinciones hayan cesado. Por eso hace otra aclaración más y dice, en cuarto lugar, y acá va a decirnos bien las cosas, la mente de la verdad, ¿sí? O sea, está el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar y la cuarta. Está hablando de la cuarta. Sería la que creo que lo máximo que se puede expresar de este nivel. Entonces, en cuarto lugar, ya ni siquiera la mente del bodhisattva va a hacer acá un salto importante. Estaría la mente de la verdad, no la mente fuera de la verdad, no la verdad fuera de la mente. La verdad es la mente. La mente, y acá estamos con mayúsculas, es capaz de ser igual por todas partes. Para esto hay que tener la experiencia de la meditación. Uno debe de meditar. ¿Cuáles son las claves de la meditación? Meditar consiste entonces en la práctica sistemática de un estado, ¿no? A partir de una posición equilibrada que uno va a tomar con una respiración, no hay grandes misterios, que logre calmar, centrar el cuerpo, ¿sí? Para poder tener una atención lúcida y que el cuerpo no moleste. Eso equilibra el cuerpo, la posición, la asana, a través de una asana, la postura, equilibra la respiración, y luego de que hace eso, se va a centrar en estar atento a la pura atención, estar atento a la atención. Uno puede estar pensando lo que piensa, puede estar, o sea, son todos loops, ¿está bien? Yo puedo sentir que siento, pensar que pienso. Eso es la conciencia, pensar que pienso, saber que sé, ¿está bien? Otra cosa es estar atento a la atención. En principio, la meditación debe empezar como una práctica de estar atento a la propia atención. Si uno se sostiene en estar atento a la atención y a los sentidos,
o sea, a los sonidos, a lo que sucede. No hay que cerrar los ojos en meditación e imaginar esferas de colores en los chakras, bla. Eso es otra cosa, eso es visualización. ¿Está bien? Meditar no tiene que ver con eso, meditar tiene que ver con habitar intensamente el presente sin discriminar. No es que uno deba aislarse de lo que lo rodea, no. Uno se queda en el presente, percibiendo todo lo que sucede, estando muy abierto a todo lo que sucede,